Eh, Gracias también los hermanos quienes ya sigue integrando, hermano Edison, bienvenido también, y el resto de hermanos. Y los que también ven la grabación, mis hermanos, ¿no? Bendiciones de mi hermano Enrique, también en esta noche se ha ya ingresado al grupo. Bueno, estamos tercera clase, hermanos. Esta noche es la tercera clase donde, y hasta aquí habíamos visto en que Los Ángeles, hagamos un pequeño repaso, un resumen como clase oral, ¿no? A ver, vamos con nuestro hermano, de acuerdo al orden que está en la pantalla ya, hermano Edison Bonilla, bienvenido. Ok, Edison, en cuanto a la doctrina de los ángeles, ¿de qué nomás recuerda? Bendiciones. No sé si está mi hermano Edison con audio, todo lo que se recuerda, hermano. Hermano pastor, buenas noches. Buenas Tenía noches, hermano un Edison. poquito mal la señal. ¿Ya? Bueno, más que todo, bueno, sobre la doctrina de los ángeles, más o menos yo lo que entiendo más o menos es de que su doctrina netamente sería adorar al ser al Dios que los creó, se podría decir, primer punto. Y que también ellos son obedientes. También eran reverentes, inteligentes y unos seres santos. Ya, qué bueno. Ujú. Amén. Bien, gracias. A ver, vamos con hermano Luis. ¿Qué más recuerda de doctrina de los ángeles? Pastor, en lección 2 vimos ángeles y malos y Satanás. En lección 2 entonces Ajá. hablábamos del origen que empezaba con Lucifer. Entonces, que una vez que inició la rebelión, también siguieron millones de ángeles. Entonces, así originaron. En cuanto a la naturaleza, estos demonios, digamos, estos ángeles son pecaminosos. También este carácter tenía como destructor, mentiroso, el tentador, y tenía muchos otros caracteres más. Estos, digamos, oponen a la obra de Dios, son enemigos de Dios, pastor. Esto en cuanto a un pequeño resumen de lección 2. Hay muchísimas cosas, pero son más Ajá. Amén. para recordar. Amén. Gracias, ok, doctor. A ver, hermano Enrique, creo que, a ver, sí, Enrique, ¿qué más recuerda, hermano Enrique, de lección 2, lección uno y lección 2? Amén, pastor. Muy buenas noches. Dios le bendiga. También a los hermanos que están aquí. Buenas noches. Respecto a la pregunta de mi hermano, bueno, empezamos viendo la naturaleza y clasificación de los ángeles. Ahí vimos quién creó a los ángeles. Bueno, estábamos viendo que Dios había creado antes de la fundación del mundo y para qué creó. De ahí, en lección 2 empezamos a ver los ángeles malos y ahí, bueno, nos hizo dibujar a los ángeles y ahí también creo que nos hizo dibujar a Satanás. Bueno, Ajá. todo eso, mi hermano. Sí, gracias. Ya, amén, amén. Perdón, mis hermanos. Sí, entonces, ¿sabe qué? Esto es dentro de la teología sistemática, ¿no? En teología uno vieron de lo que es la composición de la Biblia, doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo, y así vinieron transcurso y hoy estamos justo ya en las doctrinas de lo que son ángeles y Satanás, y desde esta tarde y la siguiente, en cambio, en cuanto se refiere al ser. Hermanos, entonces los ángeles recuerda que son creados por Dios, ¿no es cierto? Los ángeles es una creación de Dios. Amén.
eh, no es espontáneo, tal vez, sino más bien es una creación por la obra directa de Dios, donde los ángeles fueron creados para la alabanza, para el servicio, para el ministerio, para el ministerio de Dios, ¿no? Entonces, incluso habíamos hablado en que los ángeles fueron creados antes de la fundación del universo, antes de la constitución del universo. Los ángeles ya estaban. Los ángeles, Job capítulo 38 habíamos leído, ¿no? Estamos recordando entonces, vale la pena ver aquello. Habíamos visto en que los ángeles estaba ya cuando antes de Génesis 1:1, los ángeles ya estaba alabando a Dios cuando Dios estaba creando esta planeta Tierra, el universo en sí. Los ángeles estaba alabando a Dios. Entonces, ¿esto qué nos hace entender? En que los ángeles viene desde mucho más antes que humanamente pensemos, ¿no? Entonces, hermanos queridos, es importante de manifestar, determinar, ver cómo conforme a la voluntad de Dios, los ángeles también vinieron. Pero lastimosamente, el engañador, con lo que dijo hermano Luis, ¿no? El engañador, el ángel, siendo bueno también, comete el error y se transforma el enemigo de Dios. Entonces, desde ahí también nace el pecado y en sí el ángel, el rebelde, ¿no? Habíamos visto de aquello, se clasifica también los ángeles en cuanto a prisiones, los encarcelados, espíritus encarcelados o ángeles encarcelados y los demonios, ¿no? Los ángeles encarcelados o aquello, ellos están encerrados en prisiones de lugares oscuros, ¿no? Para el día de gran juicio. Mientras los demonios andan libre para engañar a la creación de Dios. Entonces, desde ahí, estimados hermanos, habíamos partido, ¿no? Entonces, hoy con ese antesala, pequeño recuento, vamos a lección número 3, segunda parte, cielo y el infierno. Bien, esta tarde más vamos a conversar del cielo, ¿no? Entonces, igual vamos a dibujar, imaginemos el cielo nada más y dibujemos. Eh, ¿Qué es lo que usted conoce del cielo? Exprese a través del dibujo. Para eso vamos a dar 5 minutos también. ¿Qué les parece, hermanos? Desde este minuto corre la cuenta, amados hermanos, para que ustedes puedan dibujar el cielo, como usted comprende. Bien, manos a la obra, hermanos. Bendiciones. Vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a dibujarlo, el cielo. Como usted comprende, no se preocupe de fallar. Más bien, dibujemos nomás conforme como uno comprende del cielo. A ver, ¿cuánto vamos a dar? ¿Qué le parece? 4 minutos, ¿ya? 4 minutitos desde a partir de aquí son 18:46 hasta 18:50. El 51 activamos y continuamos. Adelante, mis hermanos.
Bueno, mis hermanos, gracias por, hemos cumplido el minuto. Bien, vamos a conversarlo, hermanos queridos, ¿ya? A ver, cómo ustedes se determinan en cuanto a esta definición. A ver, empezamos con quién. De acuerdo que está en la pantalla. Ahorita, este momento, tengo al hermano Luis Moyolema. Pastor, bueno, yo la vez pasada ya tenía, bueno, más o menos, yo tuve que generar con inteligencia artificial, pero más o menos salió más de lo que yo imaginé. Solamente yo imagino Ajá, un trono y los ángeles, pero lo que usted mandó, pastor, como deber de Apocalipsis, ajá, generó más cosas como 24 ancianos. Entonces, bueno, en mi imaginación solamente imaginé así un trono y los ángeles y una luz que no se ve así, demasiado luz diríamos, eso es lo que yo imagino, pastor. De ajá. ahí, eso es lo que imagino para mí, cielo. Amén. Gracias, hermano Luis, por compartirlo. Hermano Edison Bonilla. Hermano, deme un minutito, ya le hago. Ya. Justo Ya, estaba bien. buscando. Sí. A ver, hermano Enrique, mientras tanto, ¿ya? Hermano Enrique Paucar, o que Enrique. Mi hermano, bueno, ya voy a enseñar aquí la fotito. Me imaginé un lugar así, No, mm, no sé si activa la camarita. allá, hermano. Eso, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Ya, qué chévere. Me imaginé, Ajá, hermano, así un campo con flores, con un río, un lugar bonito, hermano. De pronto, a veces lo que, bueno, uno de pequeño ha visto así en películas, así. Entonces, siempre me imagino así un paraíso. Bueno, claro, como el hermano Luis también dice, o sea, una ciudad, como menciona la Biblia, pero yo más me imagino así un lugar donde haya paz, tranquilidad. De esa forma, hermano. Pastor, gracias. amén. Gracias, bueno, hermano Enrique, ¿no? Bueno, hermanos, entonces con esto, ¿a dónde llegamos? ¿Sabe qué? Todos hemos hablado del cielo. Hasta el ateo piensa en el cielo. Hermanos, por eso es que de acuerdo a la teología, bueno, voy a compartir la pantalla desde este momento ya, en cuanto a la clase de hoy. A ver, vamos ahí. Hablar del cielo es un tema bastante importante. Hablar del cielo es demasiado bueno. Bien, entonces, en cuanto a cielo y el lugar celestial, bueno, hoy estamos viendo, como ustedes ahí puede ver, y hasta aquí vieron, relación con la deidad, relación con la humanidad y relación a los misterios. S- ¿Por qué misterio? Porque nosotros estamos seguros que un día recién vamos a conocerlo físicamente con nuestros ojos, pero espiritualmente hoy sentimos, imaginamos, por eso es que pedí que dibuje, ¿no? Por ejemplo, uno imagina, por ejemplo, hermano Luis decía, ¿no? Uno sentado en el trono y alrededor, Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Entonces, ahí vemos, hay una silla, desde ahí sale iluminación, alrededor están los cuatro seres vivientes. ¿Y cuántas cosas manifiesta la palabra, no? Entonces, esto por aquello es una de las doctrinas, doctrina del cielo y el infierno. Entonces, hoy queremos enfatizar es que, ¿qué significa cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Y qué es el infierno? Siguiente semana, especialmente eso, vamos a verlo. Entonces, el ser humano, todos nosotros creemos que existe un cielo.
Para eso vamos a leer Filipenses capítulo 3 versículo 20. Alguien que nos ayude, mis hermanos. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Filipenses 3:20. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ajá. Mas nuestra ciudadanía, que dice, está en los cielos. Es decir, nosotros no somos de acá. Bueno, el hermano, uno de los cantantes quichuas, quichua hablante, decía, ¿no? Yo no soy de aquí, soy de allá, del cielo, lugar celestial, manifiesta, ¿no? Entonces nosotros, hermanos queridos, de acuerdo a este pasaje, nuestra ciudadanía está en los cielos. Bien, vamos a ir entonces dentro de doctrina del cielo y del infierno, está en cuanto a relacionado a los misterios. Todo cristiano creemos que existe el cielo y el infierno. ¿O no es así, hermanos? Que creemos, por mi parte, creo a la luz de la Biblia de que existe cielo y el infierno. Las escrituras hablan de aquello, ¿no? Entonces vamos a página 11 en folleto de estudio. En las escrituras la palabra cielo se utiliza básicamente con dos significados. Primero, para referir al lugar donde morada de Dios, que también el lugar final de los fieles en Jesucristo, y también en la expansión del firmamento, Génesis 1:1. Creemos que donde va todos los cristianos, ¿no? El cielo, Apocalipsis capítulo 19 habla de que nosotros un día vamos a estar en la presencia del Señor, gozando con Él. Entonces, hay esa naturalidad donde nosotros creemos que existe un, existe un cielo, un lugar morada de Dios. Bien, para eso, a ver, vamos a ver los dos conceptos, ¿no? Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Etimología, palabra cielo aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cielo aparece, ¿no? Antiguo Testamento, Shamaín. En Nuevo Testamento, Oranos. Shamaín en hebreo y Oranos en griego. Entonces, ambos hablan la existencia del cielo. Bien, entonces cada uno vale definirse qué es cielo para mí. Hermanos, por ejemplo, el cielo para mí es la creación de Dios, los lugares, y existe a la luz de la Biblia tres cielos, hermanos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, creemos el cielo principal, el hogar de Dios donde mora Dios, llama el cielo también. Y con esto, entonces vayamos, ¿qué dice en cuanto a esta palabra, hermanos, lo que es el cielo, ¿no? Para mí, cielo es la morada de Dios, lugar de Dios, donde Dios habita. Entonces, para otro, por ejemplo, cielo es cielo atmosférico. Y para eso, hermanos, queremos ver, número uno, en la Biblia la palabra cielo tiene dos significados, ¿no? Uno en cuanto al espacio y otro a la morada de Dios. Para eso queremos ir con esta definición de tres cielos: primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Bien, para ver el primer cielo vamos a leer Génesis capítulo 1 versículo 20. Ya estoy compartiendo la pantalla y puede ver, hermanos, primer cielo, Génesis 1:20.
Génesis capítulo 1, versículo 20. Ayuden mis amados hermanos. Dice así, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Amén. Ajá. Por ejemplo, ahí dice abierta expansión. ¿Sabe qué significa eso? Es el cielo atmosférico. Primer cielo es hasta las nubes, donde están las nubes, ¿no? El cielo atmosférico. Hay tres cielos, por eso el apóstol Pablo habla de tercer cielo, hermanos. Este primer cielo es el cielo atmosférico, donde andan los aves, donde los aviones vuelan, donde el agua camina, las nubes cargado de electricidad, todo aquello. Entonces vemos el primer cielo, Génesis 1:20. A ver, agreguemos también otro versículo, Salmos capítulo 104, versículo 12. Eso también quiero que lea. Salmos capítulo 104, versículo 12. También habla del cielo atmosférico, el primer cielo. Por eso hemos puesto como gradita tres cielos ahí en la pantalla, ¿no? Primero cielo, segundo cielo y tercer cielo. Decía Salmos capítulo 104, versículo 12. Pastor, no sé si será solo mío, pero no está nada en la pantalla. Ahí está vacío. ¿No está compartiendo? Bueno, mío es algo que no sé si para otros hermanos, no sé cómo estará, pero mío no está. Ay, ay, ay. A ver, confirmen, hermanos, si estoy compartiendo. Sí está completo, hermano, pero sale dos, ¿cómo Doble le digo? cámara. Exacto, sale en aparece dos pantallas que usted está saliendo, hermano. ¿Ah, sí? Oye, a ver, entonces voy a compartir nuevamente para ver qué nos pasa, ¿ya? Bien. Pastor, algo me dijo el capítulo, versículo. Salmos capítulo 104, versículo 12. Mientras Dice así, intento a ver la sus orillas pantallita. habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. ¿Ya? Ajá. Entonces, ese es el cielo atmosférico. Ahora, que somos estudiantes de la palabra de Dios en esta doctrina, de acuerdo a la línea cristocéntrica, a la palabra de Dios, creemos existencia de tres cielos. El primer cielo, entonces cielo atmosférico. En este versículo que acaba de hermano Luis, ¿de qué está hablando? Del cielo atmosférico, donde habita las aves, donde está eh, todo lo que es el contacto, el oxígeno está ahí, ¿no? Entonces, Todo lo que se puede ver y también, ¿no es ah, cierto? sí. Hasta dónde puede ver nube un poco más arriba, ¿no? Bien, entonces ese es el primer cielo. No sé Pastor, si, a ver, disculpe, confirme si estoy compartiendo. disculpe otra vez sí está compartiendo, pero no comparte la diapositiva, sino a su cámara, no sé, pero sale dos pantallas así igual. Oye, ¿qué pasa? A ver, no sé si hermano Alex está para que nos ayude con Aquí ya el... salió y desapareció. Justo esto salió y desapareció. ¿Ya? Bien, voy a tratar de... A ver, voy a cerrar las diapositivas y nuevamente voy a intentar a compartirlo, ¿ya? A ver, mis amados hermanos. Bueno, entonces, no sé si al respecto del primer cielo alguna inquietud. Hay sustentos, versículos, entonces, mayoría de los estudiantes de teología consideran y creen la existencia de tres cielos, ¿no? El cielo atmosférico, cielo estelar y cielo hogar de Dios. Entonces, sí, cuando hablamos del cielo, automáticamente, hermanos, nos damos cuenta de que está hablando de estos tres lugares, hermanos. Bien, a ver, bueno, ojalá que salga lo que estoy compartiendo. A ver, ahí voy a tratar de verlo. A ver, un ratito me sonó. No sé si ahí ya estoy compartiendo o sigue lo mismo. Sigue lo mismo, sale así. No sé qué. Ay, ay, ay.
justo en asoma la cámara, doble cámara, por eso. En la diapositiva, justo, no Pastor, deja. de pronto apaga la cámara y comparte solo diapositivas. No sé si habría cambios, no sé. A ver ahí. Creo que toca otra vez compartir saliendo de nuevo. A ver, Ahí bueno. sale, ahí sí Ahí salió. está, hermano. Ahí fue. A ver, ahí voy a compartir. Mil disculpas. Bueno, parece que de ese. Sigue saliendo igual. Ya está cerrado la cámara, pero no sé si hermano Alex está desde control, nos puede ayudar. Bueno, acá según yo estoy compartiendo normalmente. Ahí está bien, hermano. Ahí salió. Y ahí sí apareció ya solo la diapositiva. Ya, listo. Bien, entonces, bueno, ahí vamos Ahí está entonces de bien. esa manera. Voy apagando mi camarita para que pueda entonces el reflejo, ¿ya? Bien, entonces estábamos hablando del concepto del cielo y hoy estábamos hablando del primer cielo y vamos a ver también del segundo cielo. Deuteronomio 17:3. Deuteronomio Abre la diecisiete puerta del tres. garaje. Deuteronomio Abre, abre. Sí, ya está, este está sin candado. Abre. 17:3. Amén, dice que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Ajá. Eso está refiriendo ya al más allá del primer cielo, desde los ojos no se ve, está hablando ya de sol y la luna, ¿no? Y otro versículo, busquemos también, Génesis 1:14 hasta 17. Génesis capítulo 1 versos 14 al 17. Busquen mis hermanos, por favor. Génesis 1:7 hasta 14. Génesis capítulo 1 versos Ah, 14 perdón, hasta versículo 17. ya. Dice así, y dijo Dios que haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces aquí vemos ya estos dos pasajes, en cambio habla de qué? Del segundo cielo, cielo estelar, ya no del cielo atmosférico, ¿no? Cielo estelar donde de todo el universo, ¿no? Entonces ahí vemos, en Efesios 6:12 también podemos ver, no sé si alguien puede ver también ahí, habla ampliamente del universo. Efesios capítulo 6 versículo 12. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ajá. En la última parte dice en las regiones celestes. Entonces, ¿sabe qué? El segundo cielo es entonces el cielo estelar donde están las estrellas, la luna y el sol. Todo aquello también es el cielo, la creación bendita de Dios. Bien, ahora vamos al tercer cielo. Para eso vamos a ir igual a pasaje de Segunda a los Corintios 12:2 y Apocalipsis 19:11. Segunda a los Corintios 12:2 y Apocalipsis 19:11. Segundo de Corintios 12:2 dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si, perdón,
Si es en cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Entonces, en este pasaje vemos de que un hombre fue arrebatado al tercer cielo. Mayoría de los estudiosos consideran de que aquel refiere del mismo apóstol Pablo. Apóstol Pablo ha sido llevado hasta el tercer cielo e incluso pone el año, ¿no? 14 años, dice, ¿no? Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos hace ver existencia del hogar de Dios? Hogar de Dios. También vamos a ver el libro de Apocalipsis 19:11. Dice así, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ajá. Con justicia juzga y pelea. Bien, a ver, otro versículo, Apocalipsis, ahora vuelta 11, capítulo 11, versículo 19. Dice así, y el, Amén. sigue Once nomás. diecinueve 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando queremos definir de cielo doctrinalmente a la luz de la Biblia, entonces encontramos tres lugares llamados cielo. El primer cielo, cielo atmosférico. Segundo cielo, cielo estelar, eso puede anotar usted. Y tercer cielo, el hogar de Dios. Hermanos, entonces en este primer cielo, ¿quiénes habitan? Nosotros, los seres humanos, el oxígeno, la naturaleza recorre. Y en segundo cielo, en cambio, ya es un cielo ya más arriba, llamado segundo cielo, donde están las estrellas, la luna, los meteoritos y cuántas cosas que existen. Entonces, el segundo cielo es aquello. Tercer cielo es la morada, el hogar de Dios. Hermanos, entonces, hoy que estamos hablando de doctrina, nosotros, primer cielo no vamos a hablar mucho, segundo cielo tampoco, sino del tercer cielo, hermanos. ¿Cómo es el tercer cielo? Para eso les invito, a ver, uno de ustedes ayude leyendo el Apocalipsis capítulo 4. Vayamos al Apocalipsis capítulo 4. Amén. Cuatro. Versículo 1 hasta versículo 10. Amén. Palabra de Amén. Dios. Mira, dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como trompeta, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 5. Y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Y delante del trono había como un mar
como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Bien, gracias, hermano, por leerlo. ¿Sabe qué? Entonces, el tercer cielo. Ahí sí, hermanos, compartamos el deber. Recuerda que leer Apocalipsis era ir a la casa y comentarlo. Ahora comentemos. Entonces, el primer cielo no hay problema, estamos claros. Segundo cielo también. Pero tercer cielo, ¿cómo es el hogar, la morada donde Dios habita? Ahí sí comenzamos con el hermano Luis. Él tenía ya su dibujo. Entonces, ¿cómo es donde Dios habita de acuerdo a este pasaje? ¿Con el dibujo o comentario nomás, pastor? Con dibujo está bien, está bien, está bien. Y Bueno, comentario también y dibujo también. bueno, bueno, esto yo generé este gráfico con inteligencia artificial de acuerdo a ese versículo que el hermano Enrique estaba dando lectura. Entonces, Ajá, era más o menos así que un trono, había también 24 ancianos, también había los seres vivientes que mencionaba. Bueno, no sé más allá de eso, también ha de ser más cosas, ¿no? Pero eso es lo que generó. Bueno, para mí es que, bueno, me han dicho también hasta tercer cielo, ¿no? Me imagino ujú, que es más allá de la imaginación y más allá de que la ciencia no podría explicar, porque hasta segundo espacio, la NASA, digamos que han mandado, no, no sé, cohetes, han mandado, no sé, satélites para, a través de eso, que existen otras galaxias, todo, pero para mí que eso, tercer cielo, es más allá de todas esas galaxias que hay en el universo. Entonces, es algo que ni yendo con velocidad de luz llegaría pues así. Entonces, como Dios es algo sobrenatural, es algo inexplicable, pastor, de mi parte, para el hombre, para la imaginación. ajá. Gracias, hermano Luis. Hermano Enrique. Bueno, mi hermano pastor, aquí respecto a la pregunta, leyendo los versículos, bueno, podemos imaginarnos un poco o podemos entender un poco de cómo, de cómo es el cielo, en este caso el tercer cielo. Es un lugar donde yo creo más o menos aquí, como esta tierra mismo, donde dice que están ahí los 24 ancianos, están ahí los seres vivientes, están ahí adorando, dice, de día y de noche. Entonces, bueno, no me alcanzaría la imaginación, pero, o sea, de tanto lo que describe, ¿verdad? También los ángeles dice que tienen ojos por delante, por detrás. O sea, no sé si eso, hermano,
eh, alguna representación o es que de pronto los ángeles son así como describe mismo o de pronto es alguna representación o de pronto tiene otro significado, pero bueno, lo que la Biblia menciona, ¿verdad? De esa manera menciona de que cómo es el cielo, cómo está Dios sentado en su trono y, y todas esas cosas, hermano. Entonces, eso yo podría comentar. Gracias, Am- hermano Enrique. Gracias, hermano. Hermano Edison. Hermano pastor, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. No sé si la cámara se prende porque yo no le veo nada. Ah, sí está prendido, sí está. Y ahora no sé cómo. Ahí sí cerraste. Ahí está activado. Ay, creo que se ve algo. Ahí vemos algo. Bueno, lo que pasa es que yo no veo nada, solo veo lo que estaba en la pantalla. Pero en fin, lo que más o menos tratando de leer y a la imaginación. Bueno, no tenía muchos colores, tenía pocos colores. Justo ahí hay un laguito, más que todo eso es el mar de cristal. O sea, son parecido al un cristal que dice el mar, el trono que está de color anaranjado, el grande, alrededor los otros 24 tronos me parece eso, los ángeles que lo rodean, la vegetación. Y bueno, a la imaginación mía también se podría decir de que hay mucha imaginación. Yo creo que el lugar donde habita Dios es algo que el ser humano hasta la vez todavía nadie, bueno, hay profetas que lo han visto, pero no mucho. Bueno, en la actualidad la humanidad todavía nadie ha visto, ni se imagina. Bueno, hay inteligencia artificial que más o menos lo puede describir, pero sin embargo no es a la realidad que lo podemos ver. Lo único que puedo decir que me imagino que es un lugar que es hermoso y que como un buen cristiano que estamos trabajando para llegar a aquel lugar. Eso en cuanto a la respuesta, hermano pastor. Amén. Bien, entonces, gracias. Hasta aquí hemos definido los tres cielos, ¿no? Y el tercer cielo especialmente, de acuerdo a ese pasaje. Hermanos, el tercer cielo, incluyendo la inquietud, sí. Dios, su naturaleza mismo es omnisciente, omnipresente, eterno, todopoderoso. Entonces, hecho de aquello. ¿Sabe qué? El tercer cielo, todo lo que ocurre también son grandes misterios. Bien, ahora vamos, ¿qué dijo apóstol Pablo? No vamos a ver solamente el versículo 2 que leímos, sino vamos a, vamos a otros pasajes, otros versículos, perdón, de Segundo a los Corintios, capítulo 12, vamos todos. Segundo a los Corintios, capítulo 12. Segundo a los Corintios, capítulo 12, todos vamos allá. Desde el versículo Desde el versículo uno mismo, a ver, leamos hasta el versículo 6. Dice así, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré en mis, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve oye de mí. Amén. Amén. Entonces, este pasaje habla de la vida del apóstol Pablo. ¿Sabe qué?
El apóstol Pablo escribe en tercera persona, dice, ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones. Versículo 2 está hablando del mismo, dice, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, si el cuerpo no lo sé o fuera de ella, dice, ¿no? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sabe qué? Entonces, el término cielo es la morada, el hogar, algo bonito que con la ayuda de Dios se ha sido presentado. Bien, vamos a página 12, mis hermanos, del folleto de estudio. Dice, ¿no? Aquí nos referimos al cielo como el lugar donde mora Dios, el lugar anhelado por los humanos para tener un descanso eterno. Entonces, el cielo como morada de Dios. Hay varios pasajes. Mateo 6, 9, uno anoten, hermanos, otro. Mateo 5, 14. Efesios 4, 10. Lucas 24, 51. En el folleto tiene usted página 12 estos pasajes. Entonces, a ver, leamos cuál. Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. No sé si alguien encuentra. ¿Es solamente el folleto, pastor, o el versículo? Versículo completo. Ya. Versículo 6, 9. Amén. Dice la palabra de Dios, 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Amén. Sí, Padre nuestro que está en los cielos. Aquí, ¿de quién está hablando? De Dios que habita en el tercer cielo. Porque en el segundo cielo caminan los ángeles de Dios, camina también los ángeles malos, los ángeles malvados, los demonios. Entonces, el pasaje habla de hogar de Dios. Y nosotros como estudiantes de la palabra debemos ver aquello, ¿no? Entonces, es importante cada uno de nosotros ver aquello, ¿no? Cielo, entonces como morada de Dios. Bien, a ver, el siguiente, vamos al punto 2. El cielo es el lugar de todas las bendiciones para salvos cristianos. Mateo 5:12, Lucas 10:20, Lucas 12:33, Filipenses 3:20. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Ese pasaje leamos. Dice así, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. Está escrito en los cielos, está diciendo, ¿no? Entonces, el cielo es el lugar de todas las bendiciones para los salvos, los cristianos. Ahí hemos leído el pasaje de Lucas 10:20. Bueno, ahí tenemos otros pasajes, Lucas 12:33, Filipenses 3:20, que también está en su folleto. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos ese anhelo de llegar al cielo donde habita Dios. Donde habita Dios, lo podemos verlo. Bien, tras el juicio final, los creyentes entrarán a pleno gozo de la vida en la presencia de Dios para siempre, Mateo 25:34. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Nuestra morada, nuestro hogar va a ser en el cielo. Y ahí es que nosotros vamos a caminar. Por eso cantamos, ¿no? Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo, ¿qué dice? Yo andré vestido de blanco, corona de vida, Cristo me dará. Entonces, ¿sabe qué? El rol de nosotros es preparar para ir al cielo. Donde Dios habita, seremos llevados para vivir allá
juntamente con los ángeles de Dios. Bueno, ahí en la hojita de la página 12 usted tiene en cuanto al cielo como morada de Dios varios pasajes bíblicos. Y punto 2, quisiéramos hablar de lo que el cielo, la nueva Jerusalén. ¿Sabe qué? Creemos que existe cielo, en ese cielo está una ciudad, bíblicamente creemos que en el futuro va a venir, va a haber en el cielo. Bien, bueno, pues un poquito así. Entonces, hermanos, vemos en el punto 3 la nueva Jerusalén descender del cielo. Apocalipsis 21:2. Vamos a leer el versículo Apocalipsis 21:2 hasta versículo 5 también. Ahí aclara que en el cielo está una ciudad que se llama Nueva Jerusalén. Bien, no sé si nos ayuda alguien. Apocalipsis 21, Dos, versículo 2 hasta el 5. dice la palabra de dos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ajá. Estas palabras que dice son fieles y verdaderas. Entonces, especialmente el versículo 2, el apóstol Juan dice, yo Juan vi, ¿no? O sea, Juan está describiendo de cómo desde el cielo descendió una ciudad. Y eso va a ocurrir después del reino milenial de Cristo, luego del trono blanco, cuando ya exista tierra nueva y cielo nuevo. Ahí leemos en la pantalla que dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido, dice, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, la nueva Jerusalén es la morada eterna del todo el pueblo, no solo Israel, todos quienes ahí lo podemos ver, ¿no? Bien, entonces, proféticamente vemos la nueva Jerusalén, también llamado tabernáculo de Dios, la ciudad de Dios, ciudad celestial, ciudad cuadrangular, Jerusalén celestial. Es literalmente el cielo en la tierra. Es mencionada en la Biblia en varios lugares, ¿no? Pero se describe con todo detalle es en Apocalipsis 21, de todo como es en cuanto al cielo. Punto 4, el cielo, los humanos seremos como los ángeles. Mateo 22:30. Aquí habla qué es lo que va a pasar con nosotros en ese cielo, quiénes habitarán y habitan, también sería la palabra. Mateo 22:30, por favor, ayúdate. Mateo 22:30. Dice así, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Los hermanos pastores predicaban diciendo, ¿sabe que en el futuro, cuando resucitemos, usted va a ver a su esposa,
usted va a ver a su esposo y uno de aquellos, un hermano, y pregunta, dice, oiga, pero entonces viendo a mi esposita, me ha de dar, acercar y abrazarlo y si es posible un momento de relaciones con ella, me ha de dar gusto, decía, ¿no? ¿Sabe qué? En el cielo, en cuanto de este tema no se ha tratado. Pero lo que el versículo 30 manifiesta es que en el cielo, todos quienes vamos a ir al cielo, vamos a vivir con un cuerpo conforme a la voluntad de Dios y especialmente creemos de que en ese cielo entonces va a estar esa nueva ciudad, nueva Jerusalén especialmente, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios. En otra versión dice, como santos ángeles siervos de Dios. Entonces, estamos poco a poco acercando al cielo. Bien, hoy otro pasaje bíblico que podemos describir del cielo. Encontramos Ezequiel. Bien, abajo en cuadrito rojo, en cambio, ahí hemos puesto Lucas 22:36. A nuestro Señor Jesucristo preguntaron sobre esto. Lucas 20:36. A ver, busquemos todos Lucas 20:36. Lucas capítulo 20, versículo 36. A ver, ¿quién de ustedes tiene, mis amados hermanos? Amén. Amén, hermana. Bendiciones, gracias. Ayude, por favor. Venga, hermano. Lucas 20:36. Amén. Así dice la palabra del Señor, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Palabra de Dios. Ajá. Entonces sabe que nosotros un día seremos semejante a los ángeles de Dios. Lo que pasa es que preguntaron los fariseos e incluso intentando desprestigiar el conocimiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allá en el cielo que dice, no se dará el matrimonio, dice no el pasaje. Entonces, con esto podemos ver de que el cielo es el hogar de Dios. Bien, a ver, otro versículo, página 12, punto 3 dice, en el cielo los humanos serán como los ángeles. Bueno, ya leímos, ¿no? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán casamiento, sino que serán como ángeles de Dios. Lucas, eh, ahí tenemos, ¿no? En el pasaje correspondiente. Bien, otro pasaje, Marcos 12:25. Mi Mateo 22:39, mis hermanos, ¿no? Entonces, usted y yo estamos preparando para esa nueva Jerusalén para habitar en el cielo. ¿Por qué es importante tener conocimiento en cuanto a esta doctrina? Hoy, con el humanismo, con el avance de la ciencia, de lo que manifestó nuestro hermano, Luis, muchos estudiosos están tratando de analizar, llegar a mucho más, de descubrir el cielo estelar. Calculan miles de años, muchos años, donde eh, el ser humano, Años luz, dice según. sí, años luz, ¿no? Años luz es el años más rápido, la verdad.
casi no comprendo mucho un año luz. Bueno, más o menos yo tengo entendido es que bueno, no sé exacto de la velocidad de luz, entonces no sé cuántos kilómetros es por segundo, pero esa luz Ajá. tiene que viajar a millones de kilómetros en un año, entonces creo que así miden más o menos, pero no sé mucho de eso. Ajá, así es, ¿no? Entonces, gracias, hermano doctor. Sí, entonces mira, nosotros en cambio, con la palabra, creemos que el cielo existe, es hogar eterno, Dios habita allá. Incluso Satanás llega hasta hoy, ¿no es cierto? Satanás anda paseando por el cielo hoy. Un hermano en una de las clases del seminario decía, pastor, no hay te exageras, ¿y cómo es que Satanás anda paseando en el cielo? Digo, no, Satanás anda molestando. Satanás anda, llega a la presencia de Dios. Y así de bromas en bromas decía, pastor, a ver el pasaje, por favor, no me convence, me decía, ¿no? Job capítulo 1, versículo 6 y 7. ¿Qué les parece? Ya habíamos leído en la clase, de la primera clase, pero hoy que estamos hablando del cielo, recuerda, ¿quién más llega? Vea, ¿quién anda al cielo? Hoy por hoy él está andando libre. Job capítulo 1, versos 6 y 7. No sé Dice si... así, un Amén, día adelante. vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ah, 8 también. ¿Qué hizo Y, Satanás? y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, aquí es una pregunta que hace, ¿no? Ajá, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿sabe qué? Nos hace ver de que existe realmente el cielo. El cielo es la morada de Dios, especialmente el tercer cielo, que pues, en la teología más cuando hablamos cielo, no estamos hablando casi mucho del cielo atmosférico ni cielo estelar. Siempre, mayoría de pasajes habla del cielo, el hogar de Dios. Por supuesto, hay versículos que habla de otros cielos, respetable, pero nosotros, conforme al estudio, creemos entonces la existencia luego de la muerte, una vida, luego de que no se puede humanamente verlo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Bien, ahora vayamos a capítulo 2, o que Luis creo que estaba leyendo, hermano Luis, capítulo 2, versos 1 y 2 también, del libro de Job mismo. Ya, dice así, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Ajá. Que dice, otra vez Satanás se fue entre los ángeles de Dios, el versículo dice hijos de Dios. Entonces, Satanás conoce el cielo. Antes habitaba en el cielo y llega todavía, como él es acusador, él llega para acusar, no llega para el bien, hoy llega para acusar a nosotros. Decir, este hermano está mal o él no es, así como del Job, él intentó destruirlo, pero con el poder de Dios, Job en cambio demostró de que Él es guiado. Y esa guía viene del cielo. Entonces, creer del cielo para nosotros es una doctrina. Hermanos, no sé si realmente creemos la existencia del hogar de Dios. Bueno, la respuesta queda en cada uno de nosotros.
cada uno, imaginemos una respuesta, pero el Hijo de Dios, sí debemos, el pueblo de Dios, sí debemos, el pueblo de Dios, debemos estar seguros. Vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 6. Por la fe nosotros debemos sentir el cielo como es. Hebreos 11:6 ayuda. Dice así, pero sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Entonces, hermanos queridos, el cielo, la definición del cielo, el concepto cielo, es un lugar de armonía y paz, un lugar donde todos queremos habitarlo, un lugar tan maravilloso, el tercer cielo. Bien, eso hemos un poco tratado de definirlo a través también del folleto de estudio de cada uno de ustedes. Hermanos, entonces, en el cielo, algunos también con esto confunden, ¿no? El paraíso. ¿Qué significa palabra paraíso? ¿Qué entendemos por el paraíso? Un lugar santo, un Amén. lugar que no todos llegarán. Ya, un lugar santo, ¿qué más? Un paraíso. Bueno, yo entiendo, pastor, que es un lugar, digamos, donde hay paz y tranquilidad. Tanto el hombre tiene, digamos, ¿cómo diríamos? Una relación también con los animales, hasta con los animales salvajes, diríamos, con la naturaleza, todo, diríamos. Eso yo entiendo. Ya, ajá. A ver, comenten todos, participemos. El grupo no somos numeroso, participemos. Yo siento que la palabra paraíso, hermoso, paz, tranquilidad, eso. Ya, correcto, qué bueno. A ver, ¿alguien más? Bueno, entonces, hermanos, el paraíso, vamos a leer en su proyecto o si no en la pantalla hemos resumido también. La palabra paraíso se usa como sinónimo para designar el jardín del Edén, el hogar original del hombre, Génesis 2 7 al 15. La Biblia enseña que es un lugar real donde vivió la primera pareja hasta la caída por causa del pecado. ¿Sabe qué? Vamos a leer entonces desde Génesis capítulo 2, versos 7 al 15. ¿Qué les parece? Vamos a descubrir, para eso vamos a leer cada uno, hagamos como trabajo también individual. Vayamos a Génesis capítulo 2 todos, ¿ya? Génesis capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Génesis 2 7 al 15. Ahora todos vamos a leer. ¿Cuántos minutos damos? Demos 3 minutos, ¿qué les parece? Para que leamos tranquilo cómo es un paraíso. Un paraíso. Hermano pastor, Génesis 2 del Eh, 7 al 15. Sí, Génesis capítulo 2 versículo 7 hasta versículo 15. Listo. Amén.
Versículo 16, 17 también leerán, por favor. Bien, hermanos, ¿no? Ahí sí conversemos. ¿Cómo es el paraíso entonces? Con esa lectura que usted hizo desde el versículo 7 hasta el versículo 17, pero más hasta el versículo 15, ¿no? Bien, a ver, conversemos, hermanos. Empezamos con hermano. De acuerdo, bueno, en orden tengo, sí, hermano Luis, luego tengo hermana Evelyn, Viñán, y luego hermano Enrique y hermano Edison Bonich. Bien, entonces empecemos, ¿no? Por Ya, favor, hermano a Luis. ver, bueno, y aquí vemos en estos pasajes que habla del origen del hombre y su hogar, más o menos. Empecemos aquí la creación del ser humano. Entonces aquí Dios forma al hombre a partir de polvo de la tierra, donde que aquí da su propio aliento, digamos, convirtiendo en un ser vivo. También después aquí habla que también el huerto del Edén, después de crear aquí Dios crea un lugar especialmente para el hombre, un jardín lleno de árboles hermosos y también frutos buenos para alimentarse. Aquí también decía que hay dos árboles, digamos, en el huerto. Ajá, Uno es árbol de la vida y otro es árbol de ciencia del bien y del mal. Y también había aquí donde que había un riego natural, diríamos, los ríos también. Y también aquí el propósito de Dios es que aquí el hombre no solamente era para habitar o vivir también, tenía una responsabilidad de trabajar y también cuidarlo. Eso, ¿Quién vino a pastor. ver a los hermanos? Eso, pastor. Bueno, hasta tengo ajá. entendido es de eso. Amén. Bien, entonces, más para definir el concepto paraíso estamos conversando, ¿no? A la luz de la Biblia. Bien, hermana Evelyn, ¿cuál es su punto de vista? O que Luis ha dado su punto, hermana Evelyn. Bueno, desde donde leí, está la parte de la creación del hombre y la creación de todo a su alrededor, los animales, la espesa vegetación, los árboles con todos sus frutos y fructíferos, eh, los ríos que lo rodeaban. Fue una belleza inigualable
yo lo imagino y siento que fue algo hermoso, como fuera este habitada de animales, de vegetación muy buena. Entonces, siento que eso, que estaba Ajá. rodeada de muchos árboles y este, los ríos. Amén, hermana Evelyn. Bien, bueno, de esa manera vamos compartiendo puntos de vista para definir lo que es el paraíso. Bien, vamos con nuestro hermano Enrique Paucar y luego hermano Edison Bonilla. Amén, mi hermano. Bueno, gracias por la pregunta y yo creo que siempre cuando leemos y entendemos un poco más, nos abre la imaginación, nos abre el conocimiento, también se puede decir, pero hermano, ¿verdad? Bueno, antes usted nos dijo, dibujen el cielo, entonces a veces no tenemos idea, pero yendo a la palabra de Dios, y como por ejemplo, cuando habla aquí del Edén, cómo era, entonces describe de una manera tan especial, tan maravillosa, hermano, más o menos como yo antes me imaginaba el paraíso como un lugar donde hay flores, donde hay ríos, donde hay tranquilidad, paz. Entonces, prácticamente eso es lo que describe, ¿no? Un lugar maravilloso donde la palabra de Dios describe de que nace, dice, del Edén sale un río, dice, y ese río se divide en cuatro ríos o cuatro brazos, y sigue describiendo que donde hay oro, que aquella tierra es buena. Entonces, describe de una manera tan maravillosa, hermano. Y ¿qué más le podría decir? Bueno, más adelante habla de que, bueno, eso casi no había, se había escuchado que, bueno, Dios dijo que no, del árbol no coman, pero aquí describe que dice que hay dos árboles, hermano. No sé esa parte, cómo era, o no sé si nos podría explicar un poco, o sea, si era, qué sé yo, una descripción o realmente era árbol mismo o no sé qué era mi pastor. Eso me queda la duda. Dice Ajá. que había dos. Entonces, eso, pastor, gracias. Amén. Bueno, tema de dos árboles que encontramos en Apocalipsis, el primer árbol es el árbol del bien y del mal. Otro árbol, vuelta en cambio, es el árbol del conocimiento, dice, ¿no? Entonces, esos dos árboles que ya estaban en huerto de Edén, también para del 1000 años de nuestro Señor Jesucristo acá, lo estarán seguramente hecho. Entonces, en esa parte podemos determinarlo. Hermano Edison. Hermano pastor, bueno, a lo que leí igual, de mi parte entendí de que primeramente Dios creó al hombre. Bueno, creó primero aquel lugar que, como ya todos los mencionó, un lugar perfecto se podría decir, un lugar bueno para vivir, prácticamente un lugar productivo, fructífero, así mismo como da el lugar, yo con un propósito, ¿no? Pero también había un límite que netamente sería de qué árbol se podía comer y de qué no, pero bueno, ya sabemos qué es lo que sucedió. Y muy aparte de eso, también los del río que también nace de ese jardín y también que rodea, que eran llamativos esos ríos, ¿no? Que era el Pisón, Gijón y de Kel y Éufrates. Y eso, hermano pastor, más que todo le entendí algo. Bien, hermanos. Entonces, mira, tema del paraíso, con todos los puntos de vista de cada uno de ustedes, hermanos. Entonces, un lugar donde Dios creó el paraíso de Dios, ahí sí, ya lo que ustedes
al inicio dieron su punto de vista en cuanto al paraíso. Es el lugar de refugio creado por Dios para todos los hijos obedientes. Y además de eso, y en el Nuevo Testamento, resumiendo el página 13 de su proyecto, podemos ver, ¿no? Paraíso designado el lugar de felicidad. Vamos todos a página 13, que el hombre ha perdido, vino a ser el nombre de la morada de los justos en el más allá. Los israelitas de la época, vamos al proyecto textual, dice, de época tardían distinguir entre el paraíso celestial y un paraíso inferior, perteneciendo al primer cielo. En tanto, el segundo era una división de Hades, el Seol, la morada de los muertos, asignado a las almas de los justos. En este sentido que Jesús dirige al ladrón, arrepentido dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Con esto se refiere, dice, a la morada de los muertos, bienaventurados, llamado a sí mismo por los judíos al seno de Abraham. Lucas 16:22. En efecto, allí donde desciende Jesús en el momento de su muerte, Efesios 4:9 y 10. Vale ubicar ese versículo mientras voy leyendo. En otros pasajes del Nuevo Testamento, este término adquiere su sentido celestial. Pablo fue arrebatado hasta el paraíso, hasta el tercer cielo, en la presencia de Dios, segunda a los Corintios 12:2, y al que venza el Señor le dará como árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 22:2. Entonces, ¿sabe qué? El paraíso es el nombre que da del lugar maravilloso, el lugar bonito, hecho para los hijos de Dios, para los obedientes de Dios, para la esposa del Cordero, es decir, para nosotros, todos quienes somos parte. Bien, entonces, hermanos, hasta aquí podemos ya, entonces, definirlo. Cielo es la morada de Dios y el paraíso también es la morada de Dios, pero en este caso, en el Nuevo Testamento nos hace ver que el cielo, dentro del cielo, lo que es el paraíso, ahí hay un espacio donde está los muertos en Cristo. Lucas 22, 23, 46, ¿no? Donde dice nuestro Señor, hoy mismo estarás. No dijo mañana ni pasado mañana, o no, no sé si hablaré, no decía, ¿no? Sino más bien, hoy mismo estaré en el paraíso. Bien, no sé si alguna inquietud hasta aquí, mis amados hermanos, hermanas queridas. ¿Alguna inquietud, algún hermano? Bueno, si no Pastor, continúo. sí, bueno, no es el tema, pero de antes como mencionaba, ¿no? Entonces seremos algún rato, así es que nosotros, no, algún rato sí, o también muy pronto, pero en caso de que, por ejemplo, si nosotros vamos a morir y, por ejemplo, y nuestros abuelos, bisabuelos que fueron cristianos ya, entonces murieron. Pero siendo, claro, obviamente no, yo creo que el deseo sexual es pecaminoso, creo que ya es, en ese sentido, creo que habla, seremos como ángeles, pero no sé si tendremos recuerdos de ellos, por ejemplo, si yo me muero algún rato, no sé si tendré esa memoria de que algo, que fuiste, o sea, fue mi abuelo, bisabuelo, eso, no sé si en futuro tendremos eso, pastor. Bueno, en Mateo 22:25 justo hizo esa pregunta, ¿no? Los fariseos para tentarle a Jesús preguntaron eso, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? En el paraíso y en el cielo no va a haber lugar para aquello. Lo que un hermano me preguntó decía, ¿no? Pastor, si a mi esposita yo amo con todo mi corazón y ella murió, lastimosamente murió, muy joven, y decía, yo quiero tener esa esperanza de un día encontrar a mi esposa
abrazarlo y tener relaciones íntimas. Entonces, no, allá todo pecaminoso, la mente pecaminosa será retirada. Por eso el versículo 30 dice, no sé, seremos semejantes a los ángeles. Ahora vamos a Mateo 22, ok, doctor, Mateo 22 y todos mis hermanos. Mateo 22. Historia completa vamos a leer. Mateo 22. Sí, tenemos suficiente tiempo. A ver. Ah, sí, tenemos unos 5 minutitos más. Mateo 22 ubiquen, hermanos queridos. Desde el versículo 23 vamos a leer. No sé si alguien guía la lectura. Desde el versículo 23. Amén. Dice así. Sigue nomás, hermano. A ver, hermana Evelyn. Evelyn. De Mateo 22, ¿desde qué versículo? Desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Ya, desde el 23 hasta el 30. Así dice la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que de todos, ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erais ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero Presidente, respecto, siga nomás. pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hasta ahí. Amén. Entonces, con esto, la inquietud del hermano Luis, en cuanto ya en este nuevo hogar, seremos con un cuerpo transformado. Este cuerpo natural necesita todos los hábitos de esta planeta Tierra, pero ya cuando en el mundo venidero, en el cielo, nosotros no tendremos, viendo este pasaje profundizando, bueno, estaba leyendo un artículo del hermano Alducin y también del hermano J. Vernon McGee en su disertación decía, ¿no? En el cielo toda memoria pecaminosa será borrado. Toda memoria pecaminosa será borrado. Sino más bien, toda memoria para el bien será. Bueno, este es un comentario, no es que eso está diciendo el versículo, pero a mí me dio un tips, ¿no? De decir, ¿no? ¿Verdad? O sea, todo lo, decir, mirar a mi esposa y un sentido de afecto de pareja, ya no, sino más bien seremos como los ángeles de Dios. Entonces, hermano Luis y mis hermanos, en esa parte, a la luz de la palabra de Dios, considera de que no va a haber aquellos hábitos somáticos, llaman, ¿no? Hábitos naturales de la tierra, nosotros no la tendremos. Gracias, pastor.
pero en cuanto, bueno, eso en cambio, sustentando en el versículo, pero eso ya no es en cielo, pero en cambio las personas que van al infierno, ellos sí creo que van a tener una memoria que ha tenido hermanos en la tierra, todo eso, ¿verdad? Eso, bueno, así dice, ¿no? En la parábola de cuando contó Jesús, el de, Ajá. de Jesús, de Lucas, pico y placa. Lucas Sí. 16, 22 al 31, sí. En cuanto a los que, sí, murieron de manera pecaminosa, ellos, en la parábola nos hace ver, ¿no? Entonces, ellos recuerdan de la vida del pasado y ven aquello. Pero sin embargo, también hay, en el mismo parábola pone un paréntesis, ¿no? Aunque de ese grupo en la ilustración hay memoria del pasado, pero no la puede volverlo, ¿no? Entonces, por eso el en versículo último dice, ¿no? ¿Sabe qué? Para que mis hermanos no vengan acá, mande a Lázaro para que avise y entonces, ¿qué dijo ahí en esa narración? Dice, a Moisés y los profetas tienen, óigalos. Entonces, ¿sabe qué? En esa disertación, algunos consideran aquello. Pero ya igual será un cuerpo, no un cuerpo material que hoy, por ejemplo, este cuerpo de nosotros, la naturaleza de hoy, no puede soportar ni siquiera por un segundo en las llamas, ¿no? Ahí igual tendrán un cuerpo para el sufrimiento, un cuerpo el sufrimiento, y ahí habla también de memoria, de los que se queden. Esa parte de ilustración de Lázaro. Así es, hermano Luis. Bien, gracias. Bueno, un poquito así cuando hay inquietudes, ampliamos, damos puntos de vista, pero hoy que estamos tratando entonces del paraíso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, bueno, esto resumimos del página 12, ¿no? Cuando Jesús, su cuerpo murió, Él fue al Hades. Jesús descendió al Hades. Él fue a predicar al Hades. Hades es lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se divide al Hades en dos partes. Así es, la mayoría de los teólogos consideran de que en el Antiguo Testamento al Hades los muertos iban al mismo lugar, pero dividido en dos partes. Así no lo tenían, ¿no? Entonces, uno, el lugar del descanso de los santos del Antiguo Testamento, que también se conoce como oh, un lugar de descanso, y por otro lado, Hades o el Seol en hebreo, lugar donde iban los muertos. Y Jesús predicó. Entonces creen, y esta parte, bueno, esta mañana justo estaba revisando uno de los comentaristas más famosos, ¿no? Decía en que cuando Cristo murió, Él bajó a lo más profundo del Hades. Y desde ahí, cuando Él resucita, lleva al lugar, al paraíso, al lugar, al hogar de Dios. ¿Desde dónde saca esto? De libro de Efesios, capítulo 4 versos 8 hasta versículo 10. Vamos a leer, hermanos, esa parte, ¿no? Y está en su folleto el pasaje, ahí usted puede ver, especialmente versos 9, ¿no? Ahí puede usted verlo. Efesios 4 8 al 10. Amén. 4:8 al 10, mi hermano. Amén. Dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Amén. Entonces, a ver, segunda de Pedro 3:19. Segunda de Pedro 3:19 también veamos, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro ha sido, perdón. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19, hermano. Amén. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ajá. Entonces, Amén. amén. De acuerdo a estos pasajes, hermanos queridos, vemos, hermana, vemos de que nuestro Señor murió y cuando Él muere va al Hades, del Hades donde estaba el paraíso, creen de que cuando Jesús resucitó, ese lugar se trasladó hasta el cielo. Eso consideran algunos hermanos. Por mi parte, no voy, ¿qué puedo decir? No puedo refutarlo aquello, sino más bien considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, resucitan, resucitaron justos del Antiguo Testamento. Mateo 27:51, veamos hermanos. Mateo 27:51 y 52 hasta 53. Amén. Amén. Adelante, hermano. 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ajá. Entonces, con estos pasajes bíblicos, mayoría de los estudiosos de la teología creen de que el paraíso, más antes estaba en el Antiguo Testamento, estaba como un cuarto dividido en el mismo Seol o Hades, pero cuando Cristo resucita con todos los santos del Antiguo Testamento, se traslada al lugar, el hogar de Dios. Y cree que hoy ahí lo está esperando la recompensa cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, de esa manera, considera de que los muertos en Cristo, cuando dice los muertos en Cristo, resucitarán primero. Primero Tesalonicenses 4:16 y 17 podemos ver aquello, ¿no? Bien, hermanos queridos, entonces, hoy, esta tarde, ¿cuál es el propósito de la clase? De comprender de que existe realmente el cielo. Vamos a hacer un pequeño avance, ¿no? Creemos que existe el cielo, en conclusión, ¿no? Un lugar para todos los redimidos en Cristo. Es un lugar real a la luz de la Biblia, la morada eterna junto con Dios. El cielo es un lugar santo, lugar sin pecado, un lugar eterno, un lugar que aún no conocemos totalmente. Por eso es que de antes empezamos a dibujarlo todo aquello, ¿no? Y dentro de eso también el paraíso de Dios, como el huerto, un jardín preparado para los hijos de Dios. Bien, entonces hermanos queridos, esto es el tema de hoy.
Para la siguiente clase, hermanos, dos tareas también vamos a realizarlo, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? Dos tareas. Bueno, ya voy a prender la cámara. Dos tareas vamos a realizarlo. El número uno, hermanos, avanzar a lección 4 del infierno, ¿no? Del infierno, lección 4 desde página 16. El Hades y el lago del fuego, dice en la lección, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Vamos a dibujarlo el infierno hoy. Otra semana dibujamos el cielo. Para la siguiente semana el trabajo práctico, dibujemos el infierno también como segundo trabajo. El primero, desarrollar lección 4. El segundo, dibujar el infierno. ¿Cómo es el infierno? Para eso, vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 20 desde el versículo 11 al 20. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 20, el pasaje que necesitamos revisarlo. Listo, mis hermanos. No sé si hay inquietudes. Hermano, disculpe, Apocalipsis 20. Capítulo 20, versos 11 al versículo 20. Gracias. A ver, capítulo 20, versos 11 al 15, perdón, no al 20. Ya. Bien, hermanos, y con esto pues agradezco en esta clase de hoy sobre Teología 3. Para mí es de gusto de seguir acompañando. Siguiente semana más, Dios mediante, estaremos. Bien, esta noche, a ver, ¿con quién oramos? ¿Quién llegó último a la clase? A ver, ¿quién de ustedes llegó? Yo, Hermana Evelyn. Ayude orando ya, hermana Evelyn, ya, y la asistencia voy a hacer la captura de pantalla. Listo. Adelante, ya, hermano. ya, bueno, vamos a orar para que Ya entregar este está. tiempo a Dios. Amén. Ya, Padre amado, te damos gracias, Señor, por el gran amor y la gran misericordia que tienes día a día con nosotros, Padre amado. Gracias porque aún tenemos el privilegio, Padre, de aprender de tu palabra, de compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que sea sembrado en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que sea fructífero, Padre, para enseñar a otros hermanos, Padre amado, enseñar de tu verdadero evangelio, Padre amado. Te doy gracias y Señor, seas bendiciendo la vida de mi hermano pastor, seas bendiciendo, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, en cada una de sus actividades, Padre amado. Te damos gracias, en tus benditas manos nos encomendamos, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, mis amados hermanos. Para mí es un placer de la clase de hoy. Bendiciones. Hasta la siguiente semana. Un abrazo. Linda noche.